de Mateo capítulo 22, versículos del 37 al 39. Si gusta, sígame con su vista solamente, lo voy a leer yo. Y dice la palabra de Dios así en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39, de la siguiente manera. Dice así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo su ser, con todo tu ser y con toda tu alma, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que le preguntaron al Señor, ¿verdad? ¿Cuáles son los mandamientos, no? Y el Señor les dice, Señor Jesús les dice estos mandamientos, ¿verdad? Ahora, déjenme le explico algo muy importante de lo que estamos leyendo aquí. El Señor Jesús habla solamente de 2 mandamientos en este pasaje, ¿verdad? Pero sabemos que en Éxodo y en Deuteronomio es una lista de 10 mandamientos que Jesús les da. Ahora, lo que Jesús está tratando de hacer en este pasaje, hermanos, está tratando de enseñarle a sus discípulos y al pueblo y a los que lo están escuchando, está tratando de enseñarles cómo Dios ve los mandamientos, cómo Dios ve los mandamientos que nos dio. Porque Dios le dio 10 mandamientos al pueblo, pero luego Jesús viene y dice, solamente son 2 mandamientos, no te preocupes. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y me imagino que los que estaban ahí con él empezaron a verse como que, oye, ¿y dónde queda el de amarse a tu padre y a tu madre? Oye, ¿y dónde queda también el de no robarás? Oye, ¿dónde queda el de no hurtarás? Oye, ¿y el de las fiestas, santificarás las fiestas? Oye, no dijo nada de adorar a los ídolos. Oye, ¿dónde quedan los otros mandamientos, verdad? Pero repito que Jesús está tratando de hacerles ver y enseñarles la manera en cómo Dios ve los mandamientos. Porque los primeros 4 mandamientos que encontramos en Éxodo y que después Moisés los volverá en Deuteronomio son: no tendrás dioses ajenos, el primer mandamiento. Segundo mandamiento, no te harás imágenes. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo. Estos primeros 4 mandamientos hablan de un nexo con Dios. Son nexos verticales, el nexo que tú tienes que tener con Dios. El tema del mes de febrero, hermanos, si nosotros queremos lograr llegar a ser una iglesia o entender el concepto de lo que es una iglesia, debemos de pasar por este tema que estamos viendo, que estuvimos viendo todo el mes de febrero, que son nexos, conexiones. Pero nuestras conexiones no solamente son entre nosotros. Estos primeros 4 versículos, o 4 mandamientos, perdón, que están en Éxodo y que están en Deuteronomio, Jesús lo resume en uno. Dice, ama a Dios con todo tu corazón. Porque estos primeros 4 versículos tienen que ver directamente con la adoración a Dios. Estos primeros 4 versículos dicen, amarás a Dios, no tendrás dioses ajenos, no tendrás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás el día de reposo. Es decir, tienes que tener una fuerte conexión con Dios, un nexo muy fuerte, pero vertical, de aquí hasta el cielo, de donde tú estás a la presencia de Dios. Y luego los otros 6 versículos, hermanos, perdón, los otros 6 mandamientos que están, repito, en Éxodo y en Deuteronomio, dicen, honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás de tu prójimo y no codiciarás nada de tu prójimo. Esos otros 6 mandamientos tienen que ver con tus nexos horizontales, con la gente que está aquí en la tierra contigo, con tu prójimo, con tu padre, con tu madre, con tu vecino, con tu amigo, con tu compañero, con tu prójimo. Esos otros 6 mandamientos tienen que ver con tus nexos horizontales. Repito, los primeros tienen que ver con tu conexión con Dios, los segundos, el segundo grupo, con tu conexión con los demás. Por eso Jesús trata de enseñarle a los discípulos los mandamientos como Dios los ve. Son 10 mandamientos, pero los primeros 4 tienen que ver con Dios y los otros 6 tienen que ver con tu prójimo. Porque para Dios es importante que tengamos una conexión fuerte con nuestros prójimos, pero no podemos tener una conexión fuerte con el prójimo si no tenemos una conexión fuerte con Dios. Y no podemos tener una conexión fuerte con Dios si no le hablamos al vecino, o si no tenemos una conexión fuerte con el vecino, o si no nos llevamos bien con los hermanos de la iglesia, o si no nos llevamos bien con los compañeros del trabajo, o si no nos llevamos bien con nuestra familia. Es decir, que para Dios es importante los nexos, tanto verticales como horizontales. Y esto lo dice Jesús, mis amados hermanos, que debemos de tener una fuerte conexión con Dios y con nuestro prójimo, porque Jesús está preparando a sus discípulos
y a nosotros también para quizá lo más difícil que Jesús va a decir. Nos estaba preparando y los estaba preparando también a ellos, diciéndole, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y todos, ok, está bien. Ya entendimos lo que nos querías decir. Pero Jesús nos está preparando porque ahora dice, y ahora te digo, ama a Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero ahora te digo que ames a tu enemigo. A ver, Señor, otra vez, ¿qué es lo que estás diciendo? Ama a Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo con tu mismo, pero también te digo que ames a tu enemigo. Y ahí es donde como que, Señor, bueno, una cosa es amar a Dios, ¿verdad? Todos amamos a Dios. Todos amamos a nuestro prójimo, pero ¿quién ama a su enemigo, verdad? Y pareciera que es una misión imposible, la que Dios pone en nosotros. ¿Yo cómo voy a amar a una persona que me ha hecho mal todo el tiempo? ¿Yo cómo voy a amar a alguien que está hablando mal de mí a mis espaldas? ¿Yo cómo voy a amar al compañero del trabajo que me hace la vida imposible? ¿Yo cómo voy a amar a la persona que me desalojó? ¿Yo cómo voy a amar a la persona? ¿Yo cómo voy a amar a alguien que no me ama? Y yo les he explicado muchas veces, hermanos, y me gustaría que tengamos el concepto muy claro, que una cosa es que ames y perdones y otra cosa es que te hagas el mejor amigo de tu agresor. Si tú estás en la escuela y recuerdas probablemente en tus días de escuela, a lo mejor hay una persona que te hacía bullying todo el tiempo y aún lo recuerdas y te da coraje, como que, ¿por qué me hacía bullying? ¿Por qué se pone eso? Y no, ay, ¿todavía te acuerdas y te da coraje? Bueno, Dios dice, perdónalo, sana. Dios no dice que vayas y te vuelvas a ser tu amigo para que te vuelva a hacer bullying. No, Dios dice que lo perdones y que cada quien siga su camino. Si una persona te hizo un daño, Dios no te dice, perdónale y vuelve para que te haga daño otra vez. No, perdónale y déjala que siga su camino, que se vaya con tu perdón y tú vete con el perdón de esa persona. Pero los dos sanen, sana, ama a tu enemigo. Y probablemente esta es de las cosas más difíciles. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice en Mateo 5, 43 y 44. Y me voy a regresar un poquito aquí en el Evangelio de Mateo para leerlo. Mateo 5, versículo 43 y 44. Déjeme leer lo que dice. Y Mateo 5, versículos 43 y 44 dice de la siguiente manera. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Versículo 44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. O sea, notan cómo Jesús les dice, ustedes conocen o parece que conocen la ley. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. ¿Y saben por qué Jesús les dice, ustedes han oído que se dijo? Porque esto no estaba escrito, hermanos. Eso no estaba escrito. La gente lo entendió de esa manera, pero en ninguna parte de la Biblia estaba escrito así. Ellos lo malinterpretaron porque lo malinterpretaron a su conveniencia. En ninguna parte de la Biblia se escribió, pero se convirtió en un dicho. Léanme, por favor, Levítico 19:18. Alguien búsqueme, por favor, Levítico 19:18. Y léamelo bien fuerte, que dice Levítico 19:18, que es parte de lo que estamos viendo. ¿Escucharon lo que dice la palabra de Dios? Gracias, hermana. ¿Escucharon lo que dice la palabra de Dios? No seas vengativo con tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahí termina. En ninguna parte dice, ama a tu prójimo como a ti mismo y odia a tu enemigo. No lo dice, hermanos. La palabra de Dios no dice en ninguna parte que ames a tu prójimo y odies a tu enemigo. Pero se convirtió en un dicho, hermanos, que era muy popular entre los judíos. Bueno, si Dios está diciendo que amemos a nuestro prójimo, entonces quiere decir que amemos que odiemos a nuestro enemigo, ¿verdad? Ellos dedujeron lo que la palabra de Dios les dice, pero en ninguna parte se decía que odiaras a tu enemigo. Ninguna parte. Ellos dijeron, ok, si debo de amar a mi prójimo, por consecuencia, pues, entonces, odia a tu enemigo, pues es lo que dice la ley, y se convirtió en un dicho muy común. Y Jesús por eso les dice, ustedes
han oído que se dijo. Nunca les dijo, ustedes leyeron en la ley. No, ustedes solamente repiten lo que creen que dice la ley, pero la ley no dice eso. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque eso que está diciendo Jesús era una ley no escrita para los judíos. Era una ley no escrita para los judíos. O sea, era una ley que existía, una costumbre no escrita, pero que se ha convertido en ley. ¿Cómo funciona esto? Mire, antes de entrar a la predicación, déjenme le explico cómo funciona esto. Y creo que alguna vez yo les expliqué y hablaba de esto. ¿Cómo funciona, hermanos, las leyes que no están escritas? Déjenme tratar de explicarlo de mejor manera. Miren, y voy a hablar de nuestra cultura, hermanos, porque sé que aquí tenemos hermanos de varias partes del mundo, ¿verdad? Pero voy a hablar específicamente de nuestra cultura, de la cultura mexicana, ¿verdad? Y miren cómo funciona la cultura mexicana. Dentro de la cultura mexicana tenemos varias leyes que no están escritas. En ninguna parte las encuentras, porque no están escritas. Dicho sea de paso, hermanos, en México, hermanos, cuando tú estabas en la primaria, había un libro que llevábamos y casi era una ley que tus papás te obligaban a leerlo, que era el Manual de Carreño. El Manual de Carreño, hermanos, habla de las buenas costumbres. ¿Qué es una buena costumbre y qué es una mala costumbre? A veces pensamos que lo que estamos haciendo es una buena costumbre o es algo elegante, pero es todo lo contrario. El Manual de Carreño te dice cómo debes de agarrar la cuchara, cuál cuchara es para qué plato, que si vas a comer sopa, que si vas a comer ensalada, que si vas a comer lo que vas a comer, cuántos platos debe haber en la mesa, cómo se sirven, cómo se acomoda el mantel, los buenos modales, no pongas los codos en la mesa, siéntate de una manera correcta, la cuchara debe ir a la boca, no la boca a la cuchara, y te dice una serie de instrucciones, ¿verdad? Bueno, ese es un manual de Carreño donde te dice las buenas costumbres. Pero hay leyes que existen y no están escritas. ¿Cuál podría ser una de ellas? Déjenme le digo una de ellas. Una ley que tenemos generalmente, ¿verdad? En México. Si vas a visitar a alguien, nunca llegues con las manos vacías. No es una ley. Pero cuando te dicen, oye, pues vente al cafecito, y luego tú dices, ¿y qué llevo? Es como que es parte de nuestra cultura que, bueno, ¿y qué llevo? No traigas nada, nomás vente. Pero tú sabes que nomás no traigas nada, nomás vente. Es como tráete un pan o unos refrescos. Ya sabemos el lenguaje, ¿verdad? No está escrito, no es una ley, pero es algo que se conoce. Es como lo que estamos leyendo, ¿verdad? Eso que dijo Jesús no estaba escrito, pero era una ley. Otra de las costumbres que tenemos los mexicanos, hermanos, y que no es una ley, no está escrita, pero lo practicamos, es decir, ahorita. Y ahorita los mexicanos entendemos que es un tiempo infinito que no tiene cómo medirse. Cuando dices ahorita, no sabes si son ahorita o ahorita en la noche. Cuando dices, vienes para la casa, ya voy llegando, ¿en cuánto llegas? Ahorita. Y ahorita pueden ser 5 minutos o 2 horas tarde. Vamos a ir a donde me dijiste, sí, mi amor, ahorita. Y ahorita, todo el mundo sabe que no tiene tiempo. Para alguien que no conoce la cultura mexicana, está esperando a que ahorita sea ahorita. Pero entre mexicanos nos entendemos porque es nuestra cultura. No está escrito, pero todos sabemos. ¿Qué dijo el hermano? ¿Qué viene? ¿Qué llega ahorita? No, hombre, va tarde eso. No pongas atención, se va a tardar. Porque ya lo sabemos, ¿verdad? Y quizá, hermanos, una de las cosas que más me llamó la atención cuando estaba haciendo este estudio, esta investigación, hermanos, si tú buscas en internet, si tú le preguntas a la inteligencia artificial si hay algunas leyes en la cultura mexicana que no están escritas, la número 1 que te presenta es esta. Búscala en internet, búscala, pides a la inteligencia artificial, pregúntasela. Leyes que existen entre los mexicanos que no están escritas. ¿Sabes cuál es? La inteligencia artificial dijo, nunca llegan temprano a las fiestas. No sé por qué, pero todos sabemos que si la invitación dice 4:30, no llegas a las 4:30. No sé por qué, es algo que sabes que hay en tu corazón. Y hace algunos meses atrás, el año pasado, me dice mi hija, oye papá, fíjate que me invitaron a la fiesta de mi amiguita, va a cumplir años y no sé qué, ¿podemos ir papá? Y yo estaba en la computadora escribiendo y le digo,
¿Cuándo va a ser? El sábado. ¿A qué horas? El sábado a tal hora. Ok, creo que la invitación decía 4:30 y yo estoy sirviendo. A ver, espérame, hija. Ah, sí, ya tengo una cita. Pero no te preocupes, terminando la cita vamos. Y me dice mi hija, ¿a qué horas tienes tu cita? Digo, a las 5. Dice mi hija, la invitación es a las 4:30, papá. A ver, hija, ¿tu amiga es hispana o es americana? No, es hispana, pero no habla español. Ok, no te preocupes. Pero son hispanos sus papás, sí. No te preocupes, hija. Yo sé lo que te digo. Y mi hija estaba con un rostro como que, no puede ser posible. El sábado me dice otra vez, papá, ¿vamos a ir? Digo, sí, hija, sí, vamos a ir. Pero es a las 4:30. Sí, hija, no te preocupes. Fui a mi asunto, hermanos, arreglé lo que iba a arreglar. Y ya saben, ¿verdad? Que terminé como eso de las 6. Y en lo que llegamos a la fiesta de la amiguita, ya eran casi 6:15 aproximadamente. Y mi hija iba con una cara, iba molesta. Y yo iba como que, ay, hija, no te preocupes. Y mi esposa iba como que 50-50, ¿verdad? Al lado de quién me hago en esta contienda. Llegamos, yo me estaciono, y en ese que me está estacionando, otros 2 carros se estacionan atrás de mí, se adelantan con regalos, se meten a la fiesta. Volteo a ver a mi hija, y mi hija está como, agarra su regalo, nos bajamos los que veníamos juntos. Entramos y sale la mamá, bienvenidos a la fiesta. Gracias que llegaron, siéntense, todavía no servimos, apenas estamos empezando. Y yo con toda la seguridad de un padre hispano volteo a ver a mi hija y le digo, te lo dije. Porque son leyes que no están escritas, pero son leyes que todos conocemos. De lo que está hablando Jesús es algo muy similar. Jesús les dijo, ustedes escucharon que fue dicho, y se convirtió en una ley, odiar a tu enemigo. Se convirtió en una ley que no está escrita, pero nunca Dios dijo, o Jesús les está explicando, que nunca está en la ley que odies a tu enemigo. Y Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios por sobre todas las cosas. Amén, ya lo entendimos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ok, lo vamos a hacer. Pero ahora te digo que ames a tu enemigo. Y ahí es donde se pone difícil la situación. Y quizá para que lo entendieran de una mejor manera, Jesús toma este ejemplo, hermanos, y Jesús les explica cómo es amar a un enemigo. Y más adelante, en el Evangelio de Lucas, vemos lo que Jesús hace para explicarles qué es amar a tu enemigo. Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. Ahí va a estar nuestra predicación esta mañana. Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. Ahí va a estar nuestra predicación esta mañana. Y lo que vamos a ver y de lo que vamos a hablar es de el buen samaritano. Porque el buen samaritano, para los judíos, significaba el peor de los enemigos. Quizá para nosotros sería ser buen samaritano, para los judíos sería el peor de los enemigos, porque judíos y samaritanos no se llevan. Judíos y samaritanos se odian a muerte. Judíos y samaritanos no tienen una buena relación. Judíos y samaritanos son enemigos. Realmente, hermanos, literalmente son enemigos. Y por eso Jesús toma precisamente este ejemplo para hacerles entender, hermanos, lo que significa un enemigo, ¿verdad? Y déjenme leer los versículos del 25 al 30. Lucas capítulo 10, voy a leer los versículos del 25 al 30 y luego vamos a continuar. Lucas capítulo 10, versículos del 25 hasta el 30, dice de la siguiente manera. Dice así. En esto se presentó un experto de la ley. Noten, hermanos, se presentó un experto en la ley, o sea, alguien que conoce la Biblia. No un David Ríos, no un pastor cualquiera, no un predicador, no. Un experto en la ley. O sea, conocía la palabra de Dios al revés y al derecho. Era un experto, un erudito, ¿verdad? En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? O sea, notemos que de entrada este hombre es un experto en la ley. Y va y le pregunta a Jesús, ¿qué tú piensas? ¿Qué debo de hacer? Y Jesús le dice, tú lo sabes. Tú estudias la Biblia día y noche, tú estudias la Torá, tú estudias los rollos bíblicos, tú lo sabes. Pero ahora dime cómo lo interpretas. Porque este hombre estaba haciendo una pregunta tricky a Jesús, ¿verdad? Estaba tratando de acorralarlo, estaba tratando de meterlo en un problema, ¿no?
Y Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas? Versículo 27. Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Versículo 29. Pero él quería justificarse. Así que le preguntó Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús está teniendo una conversación con él, ¿verdad? Y él sabe lo que dice la ley. Es un hombre que conoce la palabra de Dios. Y ahora él está como, no, pero yo no sé qué significa. Está tratando de poner una situación difícil a Jesús. Y Jesús le quiere mostrar a él y enseñarle a sus discípulos que lo que sigue después de amar a Dios y lo que sigue después de amar a tu prójimo es amar a tu enemigo. Eso es lo que sigue. Y quizá cuando venimos a los pies de Cristo somos redimidos y estamos contentos y felices porque ya Dios nos perdonó y empezamos una nueva vida, empezamos un nuevo caminar con el Señor. Y no solamente eso, ahora estamos tratando de crecer. Ahora amamos a Dios y estamos tratando de amar a las personas que nos rodean, hacer amistades en la congregación, hacer amistades donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Pero ahora viene el punto más difícil y quizá una misión imposible. Ahora Jesús nos dice y Dios nos enseña, ama a tu enemigo. Y ahí es donde se pone difícil la situación. Y repito, Jesús utiliza este ejemplo para enseñarnos qué es amar al enemigo. Llegamos al versículo 31 de Lucas capítulo 10. Alguien que me lo da, por favor. Lucas capítulo 10, versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y viéndole pasó de largo. Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén, Jericó, y cayó en manos de ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto, ¿verdad? Versículo 30. Versículo 31. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Noten, hermanos, versículo 30 que acabo de leer. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Y luego dice el versículo 31 que acaba de leer nuestra hermana, muchas gracias. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote y dice que el sacerdote solamente lo vio y siguió de largo, ¿verdad? Fíjense que es algo muy interesante, hermanos. El trabajo del sacerdote, según la palabra de Dios, según lo que nos enseña la Biblia, era realizar sacrificios. O sea, su trabajo era ofrecer sacrificios para el perdón de pecados del pueblo. El sacerdote estaba encargado del templo, sacrificaba animales para que fueran perdonados aquellas personas que han cometido un delito. Pero no solamente eso, perdón, también llevaba a cabo rituales de purificación. Si alguien había sido encontrado con lepra y este hombre había sido sanado, ya sea a través de la medicina o por cualquier otra situación, o como en milagros que había hecho Jesús, ellos los examinaban y decían, ya está libre de lepra, ahora ve al río, báñate, métete unas veces, y les daba las indicaciones. Si tocabas un cadáver, tenías que ir para santificarte. Si tocabas la sangre, también tenías que ir para que te purificaran. Ese es el trabajo del sacerdote. No solamente eso, era interceder por el pueblo, o sea, era la persona que estaba ahí para guiarlos, para interceder, pero también el trabajo de él era enseñar la ley, enseñar la Biblia, y no solamente eso, sino que también era celebrar las fiestas, ¿verdad? O sea, se encargaba de todo esto. Pero fíjense algo que es muy interesante que me llama la atención. Dice la palabra de Dios que ese sacerdote, un hombre que conoce de Dios, pasa por un lado de este hombre que está ahí golpeado y lo ignora. Ahora, ¿por qué lo ignoró? Bueno, probablemente el texto que le acabamos de leer nos da un poquito de luz porque dice que los hombres lo habían golpeado y lo habían despojado de sus ropas. Así que cuando el sacerdote pasa y ve un bulto ahí tirado, dice, ay, no puedo identificar si es un judío o un samaritano. Porque si es un samaritano, no lo puedo tocar. Porque acuérdense que son sus enemigos. Si es un samaritano, uy, qué desgracia tocar a un samaritano. Oh, qué feo sería tocarlo, no. Yo odio a esas personas. Y no quiso intervenir y se fue de largo.
Él estaba asumiendo, hermanos, que esa persona que estaba ahí tirada era un samaritano. No, era un judío que necesitaba su ayuda. Pero este hombre está asumiendo, porque no lo puede identificar, porque está desnudo, porque no tiene ropas, está asumiendo que si es el camino que generalmente toman los samaritanos, es un samaritano. Y no puedo tocar a un samaritano. Así que prefiere dejarlo ahí. ¿Saben por qué? Solamente porque asume que es alguien que él no puede ayudar. Y esto que les estoy diciendo es lo que pasa muchas veces en la vida de nosotros, los hijos de Dios. Asumimos cosas antes de comprobarlas. Y por asumir cosas, nos echamos enemistades, nos hacemos enemigos y dejamos de hablarnos unos a otros o dejamos de hablarle a alguien porque asumimos y no verificamos. Hay personas, hermanos, que cuando entran a algún lugar, yo conozco un par de ellas, se dan la vuelta inmediatamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué te saliste? ¿Te fijaste que todos estaban hablando de mí adentro? ¿Quién estaba hablando de ti? Entramos al restaurante y todos se me quedaron viendo. ¿Te fijaste? No. Sí, no te fijaste, pero la que está cobrando me vio y lo pensó de mí. Ay, este no me va a comprar. La señora que estaba detrás también se me quedó viendo. Algo estaba pensando porque me vio feo y lo agarró el celular y escribió algo. Algo estaba pensando. Asumimos. Hay gente que lo asume. Y muchas veces cuando llegamos a la iglesia y entramos con toda esa alegría, entramos con toda esa felicidad que traemos en nuestro corazón, entramos pensando que a todos les fue igual de bien que a ti esa semana. Y llegas entrando bien contento por la puerta porque ya te llegaron las taxas, porque no tienes pagos que hacer, porque estás bien contento, pero no sabes que el hermano que está delante de ti acaba de perder un familiar. Y la hermana que se siente enfrente perdió su trabajo. Y hay hermanos que están tratando de arreglar su vida y están pasando por una situación difícil. Así que tú entras, hermanos, ¿cómo están? Hermano, ¿qué onda con el brother? Quiero saludar. Hermana, la hermana bien seria, bien seca. Estamos en la casa de Dios, hermanos, a reírnos, aquí es felicidad. Y tú estás asumiendo que ellos están felices como tú. Tú estás asumiendo que a ellos les fue igual de bien que a ti esa semana. Tú estás asumiendo que todo va bien para todos. Pero tú no sabes cómo va la vida de los demás. Y cuando tú encuentras ese rechazo porque los hermanos no están de humor, o no tuvieron una buena semana, o están batallando con algo, entonces tú asumes y pones una barrera y dices, ese hermanito lo borro de mi lista de amistades. La hermanita de enfrente este año no va a recibir regalo. Y empiezas a hacer tu lista entonces te haces una imagen de las personas. De tal manera que la próxima vez, ahora tú eres el que viene en modo off. Y si los hermanos ya están saliendo de su problema, a ti ya no te interesa porque ya los tienen marcados como personas que no son de mi agrado o no son de mi interés. Porque asumes que están enojados contigo. Porque asumes qué mala persona es. Y tú no sabes lo que cada persona trae en su mente y en su corazón. Y solamente por asumir toda tu vida, la vas a cauterizar y te vas a perder de lo que dice el Señor. Ama a tu prójimo, ama a Dios, ama a tu prójimo y ama a tu enemigo. Y para ti ya son enemigos. No, ya no quiero amar a nadie. Dios pide que amemos a todos, pero no asumas. Este sacerdote asumió que era un samaritano y no lo ayudó. Hace algún tiempo, hermanos, estábamos en una clase en el seminario y uno de los maestros decía que cuando a él le tocó despedir a su tía, dice, fue un momento un poco triste, dice él, y fue un poco triste por la situación que pasó, dijo, fue triste y a la vez como algo weird, como algo raro, ¿verdad? Dijo, porque, dijo, mi tía es una mujer grande de edad, es una mujer de edad avanzada, ella ya, pues ya estaba partiendo al Señor y pidió que toda la familia fuéramos, ¿verdad? Quería ver a todos sus nietos, a todos sus sobrinos, a toda su familia, ¿verdad? Dice, y pues y era mi tía, fuimos a despedirla. Le dije a mi esposa, vamos, agarramos a los niños, fuimos al auto, llegamos a la casa de la tía y cada uno estaba entrando a la habitación de la tía a despedirse. Unos salían llorando, otros salían riéndose y era una situación, pues era un momento, ¿verdad? Muy, muy, muy privado.
Y dice mi maestro, dice, cuando me toca a mí entrar, fulanito, pásale, te habla la tía. Dice, pues entramos, entré con mis niños, con mi esposa, ¿verdad? Para orar por ella. Dice, y lo primero que me dijo mi tía cuando entré, dice, hijo, hijo, te perdono por el gallito. Te perdono, mijo, te perdono por el gallito. No guardo rencor en mi corazón. Y dice mi maestro, yo estaba como, ¿de qué gallito está hablando? A lo mejor ya está en ese punto donde está cruzando el umbral y ya está disvariando. Tía, soy yo, tú soy. Sí, mijo, sí, no te preocupes. Quédate tranquilo, te perdono por el gallito. Y él estaba como que, ¿cuál gallito? ¿De cuál gallito estás hablando, tía? Hijo, ¿te acuerdas cuando tenías 10 años que vinieron a visitarme? ¿Te acuerdas que esa alcancía del gallito era la más que yo quería? ¿Y cómo la quebraste por andar jugando a la pelota, mijo? Dice mi maestro, hermanos, la quebró mi primo. Y yo no sabía que mi tía toda la vida me había culpado a mí. Toda la vida su tía vivió asumiendo que él era el culpable del gallito. Toda una vida, hermanos, toda una vida hasta la muerte, hermanos, guardando ese resentimiento de que lo veía y, pero me quebró el gallito. Nunca, dice él, nunca toqué esa cultura. Pero fue una vida, hermanos, de estar asumiendo. Así que ten mucho cuidado de asumir. Ten mucho cuidado de pensar. Ten mucho cuidado. Estamos tratando de ser una iglesia. Estamos tratando de aprender el concepto de iglesia. Nunca asumas. Si alguien no te saluda, si no te regresa el saludo, si el hermano o la hermana está mal encarado, mal encarada, pregúntate qué es lo que está pasando en su vida, cómo lo puedo ayudar, qué lo hizo tener ese temperamento, ese carácter, por qué situaciones tan duras o difíciles ha pasado, porque a veces llega tarde, porque a veces no viene, porque a veces está aquí, porque a veces no. Pregúntate cómo es su vida. No asumas. Investiga, ayuda, sé de bendición. Y luego vemos Lucas capítulo 10, versículo 32. Alguien que me lea, por favor, Lucas capítulo 10, versículo 32. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Luego dice Jesús, en su historia, que no solamente pasó un sacerdote, dice, pasó un levita. Ahora, Jesús está haciendo mención de personajes importantes en el templo, de gente que tiene cargos en el templo y que se supone que están ahí para leer, para conocer y para enseñar. Ahora, ¿qué era el trabajo del levita? Vimos el trabajo del sacerdote, ¿verdad? El trabajo del levita, hermanos, era asistir al sacerdote. Llegaba alguien con un sacrificio y el sacerdote decía, prepáramelo porque ahorita lo vamos a descuartizar y lo vamos a ofrecer en el holocausto, prepáramelo. Y el levita se llevaba el animal, lo pelaba, lo cortaba, lo preparaba para que entonces el sacerdote hiciera su trabajo. Pero no solamente eso, el levita también estaba encargado de cuidar el templo. Lo barría, lo tenía limpio, abría las puertas del templo, acomodaba las sillas, él estaba encargado del templo. Y no solamente eso, también al igual que el sacerdote, enseñaba la ley. Y no solamente enseñaba la ley, sino que también estaba encargado de la adoración, de cantar alabanzas, de cantar himnos, de cantar salmos, de tener la adoración todo el tiempo a Dios. Y también se encargaba de administrar las ofrendas. O sea, su trabajo en pocas palabras era el de ser un servidor. Ese era su trabajo, ser un servidor. Ese era su trabajo. O sea, conocía muy bien el arte de servir. Estaba capacitado para ayudar. Estaba capacitado para servir. Y al igual que el sacerdote, también, hermanos, da por hecho que la persona que está ahí dice, no sé qué sea. No sé si es judío o no sé si es samaritano. Pero no me quiero meter en problemas. Y al igual que el sacerdote, pasa de largo y no lo ayuda. Y esto es muy interesante, hermanos, porque cuando nosotros conocemos de Dios, como se supone que lo conocía el levita, se supone que debería tener una actitud diferente. Cuando venimos a los pies de Cristo por primera vez, Dios nos cambia, Dios nos limpia, Dios nos transforma
y Dios nos hace nuevas personas. Pero ese cambio y esa transformación se debe de notar en nuestro trabajo, en nuestra congregación, en nuestra comunidad, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. No puede ser que Jesús nos haya cambiado ya la vida y sigamos siendo las mismas personas. Estos levitas habían sido llamados a un ministerio especial porque eran de la tribu de Leví. Habían sido llamados para servir, para adorar, para ayudar, pero no estaban haciendo para lo que fueron llamados. Porque aunque son rescatados y aunque son bendecidos por la gracia y la misericordia de Dios, no están haciendo lo que se supone que tienen que hacer. Y eso es bien interesante porque muchas veces los hijos de Dios dejamos de hacer lo que tenemos que hacer porque se nos olvida para lo que fuimos llamados. Se nos olvida que estamos aquí para ayudar, estamos aquí para servir, estamos aquí para ser parte de una comunidad y estamos aquí para hacer una diferencia en nuestros hogares, con nuestros vecinos, donde quiera que vayamos. Estamos aquí para eso. Pero si no lo hacemos, seguimos siendo las mismas personas. Hace algún tiempo, hermanos, atrás, y esto lo he comentado varias veces, en una iglesia de Houston nos pidió que fuéramos a apoyar porque el pastor de ahí había tenido un accidente y no tenían quien predicara, así que ahí en el seminario nos mandaron, alguien nos habló, nos contactaron y estuvimos yendo por unos meses a Houston. Nos íbamos bien temprano en la mañana, 4 o 5 de la mañana, a veces 6 de la mañana. Llegábamos a Houston, teníamos el servicio, escuela dominical, la predicación, terminábamos, visitábamos a algunos hermanos y ya para eso de las 6, 7, 8 de la noche veníamos de regreso a Houston. Todos los domingos era nuestra rutina, ir y venir, ir y venir. Luego, cuando llegó el tiempo de las vacaciones en la escuela, la iglesia, hermanos, dijo, pastor, para que no estén viajando tanto, les vamos a rentar una mobile home para que se vengan en las vacaciones y así nos ministran mejor. Y nos pareció muy buena idea porque ya no tenemos que estar yendo y viniendo. Y nos rentaron una mobile home y ahí estuvimos ministrando y estuvimos hablando de los vecinos y evangelizando. Pero en esos meses que duran las vacaciones, hicimos mucha conexión con la iglesia, con la congregación y con los vecinos y pues con la gente alrededor. Y era tanta nuestra conexión, hermanos, que a veces me iba con los hermanos a lo que ellos estaban haciendo, iba a visitarlos a su lugar de trabajo, iba a visitarlos donde quiera que estaban. Y recuerdo, hermanos, que uno de ellos en una ocasión nos invitó, dijo, pastor, mira, yo estoy cuidando un rancho a las afueras de Houston, grandísimo. Dice, las personas son dueñas de petróleo, tienen gasolinería, y tú casi todo el tiempo estás solo, ven un día con tu familia para que conozcan el rancho y conozcan los animales. Y un día fuimos, mi familia y yo fuimos a visitar el rancho y llega el hermano y como si fuera el dueño de la casa, tenía el acceso a todo el rancho, hermanos. Cientos de cabezas de ganado, tenía un estanque con peces exóticos, tenía muchísimas cosas que ver, caballos, animales y algo exagerado, hermanos, mucha opulencia, o sea, todo lo que te puedas imaginar. Tenía unos carritos para andar por todo el rancho, lo grande que era. Me dio las llaves de uno, él se fue en otro, andábamos por todo el rancho, mi familia contenta, viendo todo, ¿verdad? Y hubo un momento en el que nos paramos y empezó a platicarnos la historia de las personas, de los dueños de la casa, de esa mansión, de ese rancho. Y de repente nos dice, fíjese, pastor, algo bien curioso, algo bien interesante. Dice, la dueña de la casa, dice, ellos viajan a Houston casi todos los días, viajan a Houston, allá tienen sus empresas, allá tienen todo, son dueños y tienen acciones en esta petrolera y en esta petrolera y en esta petrolera. Dice, ¿y sabe qué, pastor? Dice, hace algún tiempo, dice, la dueña, la señora, dice, me tocó conocerla porque pues casi siempre ella está dentro. Dice, y salió y es una persona realmente mala. Es una persona que trata a todos con la punta del pie. Es una persona extremadamente detestable, en pocas palabras. O sea, te mira como basura, te mira como si fueras menos que nada y te trata a puros gritos, dice. Y fue una mala experiencia conocerlo. Dice, pero después de que la conocí al poco tiempo, la mujer enfermó y la metieron a cirugía. Dice, y yo llevé la petición a la iglesia porque eso fue hace un tiempo atrás. Y lo que le tenían que hacer algo muy delicado, tuvieron que abrir su pecho, tuvieron que literalmente casi como cambiarle el corazón, o sea, le hicieron casi un trasplante completo. Le quitaron varias arterias, le pusieron otras, le hicieron, es una operación que duró 8 horas, algo exagerado, dicen en las mejores clínicas de Houston. Dice él, hermanos, en palabras de él, dice, la operación costó casi $2,500,000, casi 3, algo exagerado de dinero porque fue algo exagerado lo que le hicieron, fue muchísimas cosas.
Cuando la mujer sale de la operación, pastor, regresa al rancho a recuperarse y de vez en cuando salía a caminar para tomar aire. Dice, y en una ocasión nos mandaron a que limpiáramos el área donde estaba ella. Dice, y nos ve y nos trató peor que la primera vez. Y nos humilló y nos gritó y nos hizo sentir. Y yo me quedé pensando, pastor, que a esta mujer le cambiaron el corazón, pero siguió siendo la misma persona. Y creo que cuando tomamos la actitud que toma el levita, no importa que hayamos sido renovados en el camino de Dios. Si seguimos teniendo las mismas actitudes con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestro esposo, en el caso de las hermanas, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, si seguimos siendo las mismas personas, no importa que Dios haya hecho un sacrificio grande para darte una nueva vida, un nuevo corazón. Si sigues siendo la misma persona que solía ser, si sigues siendo la misma persona, de nada sirvió el sacrificio que Cristo hizo, porque tú sigues sin cambiar. Dios te puede cambiar el corazón, pero tú sigues siendo la misma persona. Y finalmente, Lucas capítulo 10, versículos 33 al 35. Alguien que me lea, por favor, Lucas capítulo 10, versículos 33 al 35. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Gracias, hermana, muchas gracias. Y finalmente, hermanos, dice la palabra del Señor que pasa un samaritano, ¿verdad? O sea, un enemigo de los judíos. Un enemigo, hermanos. Alguien a quien odias, porque es lo que dice la ley. ¿Recuerdan? La ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. No, no lo dice la ley, ya lo vimos que no dice la ley. Pero lo decía la ley escrita para ellos. Entonces, para ellos era, ¿qué? Mi enemigo, al que debo de odiar, se preocupó por mí. Dice la palabra de Dios que este hombre estaba ahí tirado, hermanos. Y pasa un samaritano, y de ahí la frase, es un buen samaritano. ¿Te han dicho alguna vez, usted es muy buen samaritano? Mira, conocí un buen samaritano. Bueno, de aquí viene la expresión de este samaritano que fue buena gente y se detuvo a ayudarlo. A él no le importó, hermanos, si era samaritano o si era judío. No lo podía identificar y no le importó. Él no asumió, hermanos. Él no se pasó de largo. Él se detuvo. Ahora, los samaritanos eran considerados enemigos, ¿por qué? Porque los consideraban impuros. Estos son, se dicen judíos, pero no son judíos, son unos impuros. Su coraje venía, hermanos, que cuando los reinos se dividen, el reino del norte y el reino del sur, Jerusalén y Judá, los reinos divididos, a Jerusalén, hermanos, a Israel, la parte de arriba, entonces llegan los sirios y los conquistan. Y cuando los sirios los conquistan, muchos de los judíos se los llevaron presos a sus naciones como esclavos. Y muchos los dejaron ahí. Y los que se quedaron en Israel, en la parte del norte del reino dividido, empezaron a casarse con los asirios y empezaron a tener familia. Y esas familias, esos hijos que nacieron, eran mitad judíos y mitad sirios. Y por eso ellos, de ahí nacen los samaritanos. Por eso los odiaban, porque decían, ustedes se mezclaron con los que no debían. Los consideraban impuros. Por consecuencia, los consideraban inferiores. No, tú no eres un judío puro. Tú ni siquiera eres judío. Y no solamente los consideraban inferiores, sino que los consideraban traidores, porque se habían mezclado con la otra raza. Y no solamente los consideraban traidores, sino que también los consideraban herejes, porque ellos solamente leían la Torá, pero en la Septuaginta. O sea, ellos leían la Torá, pero en otro lenguaje, no en el judío. Y no solamente eso, hermanos, o sea, aparte de que los consideraban herejes, también eran considerados, lo más importante, enemigos. Pero no un enemigo cualquiera, un enemigo a muerte. Alguien a quien ves y lo quieres matar, y si puedes matarlo, mátalo, porque es tu enemigo. Así lo consideraban. Y el sentimiento era mutuo, hermanos. O sea, también los samaritanos veían a un judío y también lo odiaban de la misma manera. Porque no los querían, porque los habían echado de su tierra, porque no les daban el lugar que tenían, que deberían de tener. Por eso se odiaban.
Eran enemigos a muerte. Y déjame te digo algo muy interesante. Miren, perdonar, hermanos, es algo que nos libera a nosotros. Jesús nos está enseñando, ¿verdad? No asumas, mejor arregla la situación y perdona. Jesús dice, no te pases de largo, ya te cambiaron el corazón, vive como un cristiano que eres. Pero también Jesús nos está diciendo que debemos de perdonar para seguir adelante en nuestra vida. El samaritano lo levantó, lo llevó al mesón, pagó por él y siguió su vida, siguió adelante en su vida. Eso no lo detuvo. Había un motivador, hermanos, americano, Paul Bosse. Y Paul Bosse era un motivador que le hablaba a las multitudes. Y Paul Bosse dijo esta frase, hermanos, que ha quedado acuñada en los anales de la historia. Dijo esto: perdonar, escúchame muy bien, no cambia el pasado. Perdonar no cambia el pasado, pero sí cambia tu futuro. Hay situaciones que nos duelen hasta el día de hoy y personas que consideramos enemigos. Personas que nos hicieron daño, ya sea en nuestra infancia, ya sea en nuestra juventud, ya sea en nuestro país de donde venimos, ya sea en este país a donde llegamos. Y los consideramos enemigos, gente indeseable, gente que nos ha dañado. Y por eso no podemos seguir adelante. Y pensamos, ¿para qué lo perdono? No, eso no cambia el pasado. No, el que perdones no va a cambiar tu pasado, pero sí va a cambiar tu futuro. Porque ahora vas a ver la vida de una manera diferente, porque ahora vas a ir más allá. Lo que Jesús está hablando con este hombre de la ley, con este experto de la ley, nos deja una experiencia. Que este hombre, a pesar de la palabra que Jesús le está dando, no cambia y se va con sus pensamientos. Jesús no quiere que te vayas de este lugar con tus pensamientos. Noten lo que dice el versículos 36 y 37. Dice el Señor Jesús, ¿cuál de estos tres, después de que le presentó el panorama, dice, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Cuál tú crees? Y la respuesta correcta, ¿cuál sería? El samaritano, ¿verdad? ¿Cuál de los tres? El samaritano. Pero noten lo que dijo este hombre. Este hombre que era experto de la ley contestó. El, 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 el que se compadeció de él. ¿Cuál? El que se compadeció de él. O sea, ni siquiera pudo pronunciar el samaritano. Nota que ni siquiera dijo, no le voy a dar la honra a ese desgraciado. No le voy a dar la honra a ese tal por cual. No le voy a dar la honra a ese. No se la voy a dar. No voy a decir el samaritano. Él sabía en su corazón que el único que había hecho lo correcto era el samaritano. Pero no lo dijo. Porque aún así guardaba rencor en su corazón. Jesús quiere que esta mañana pienses, ¿a quién tienes que perdonar para que seas libre? Pero seas libre de verdad. Que no te quedes con nada en tu corazón. A veces pensamos que no tenemos nadie a quien perdonar, pero cuando nos viene a la mente alguien, ¡ay! Nos da coraje. ¡Ay! Cuando me acuerdo esa persona lo que me dijo, lo que me hizo, me da coraje, ¿verdad? Y un predicador conocido, hermanos, C.S. Lewis, predicador de los años 1900, dijo esta frase: el perdón es una idea hermosa hasta que tú tienes que perdonar a alguien. El perdón es una idea hermosa hasta que tenemos que perdonar a alguien. Ahí es cuando deja de ser una buena frase, ¿verdad? Jesús no quiere que te vayas como se fue el experto de la ley. Puedes conocer mucha Biblia, mucha palabra, pero tienes que ponerla en práctica y perdonar aquella situación o aquella persona que te hizo algún daño. Quizá hay alguna situación que aún no superas, o quizá hay alguna persona que aún no puedes ver. Escúchame muy bien. No te estoy diciendo que regreses con la persona que te hizo daño para que te haga daño otra vez. Solamente te digo lo que dice la palabra de Dios. Perdona y sé libre. El que lo perdone no va a cambiar lo que hizo, pero sí va a cambiar tu vida de aquí en adelante, porque vas a vivir en libertad. Hay cosas que nos atan y no nos dejan ser felices. Bueno, el Señor quiere que las entregues y que entiendas lo que está diciendo. Ama a Dios
por sobre todas las cosas. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero también ama a aquella persona que te hizo daño, dándole tu perdón. Porque para ti es la bendición, porque tú serás libre cuando perdones.